Saludo al académico Tonatiuh Guillén, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex comisionado de migración de nuestro país. Tonatiuh, qué gusto saludarte. Pues yo lo decía, vinieron los discursos, pero además las acciones. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba del programa estadounidense, de esta aplicación conocida como CBP One. Creo que sí fue sorpresivo que ya no esté funcionando a estas alturas del día apenas. Tonatiuh, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal, Mario? De entrada, forma parte de una estrategia amplia de medidas que prácticamente están en curso. CBP One era el candidato más sencillo, el número uno para eliminarlo. Es el camino que estableció el gobierno de Biden para ordenar el ingreso regular a Estados Unidos por razones humanitarias. Una medida bastante exitosa a pesar de sus problemas. Y ahora, pues el primer gran golpe contra personas que habían intentado ya esta ruta y que están en Estados Unidos y las que estaban en proceso, muchas de ellas en México. Hay dos grandes asuntos, el de las personas que están ahora en México con esta expectativa y las que ya habían hecho uso del CBP One, porque la pregunta ahí es si van a recuperar esa ruta del programa o se les va a cancelar y van a quedar en situación irregular y potencialmente deportables. Esa pregunta está abierta, todavía no sabemos bien qué vaya a ocurrir, pero por lo pronto CBP One fue como el golpe a la pieza más interesante y creativa y humana del gobierno de Biden. Y hay otras, Mario, que me preocupan mucho también, sobre todo la cuestión de la declaratoria de emergencia en la frontera. Esta declaratoria tiene implicaciones muy graves. Una, pues, es la militarización de la frontera. Vamos a ver de qué manera se implementa este concepto ya de manera práctica, pero del otro lado implica concebir de manera indirecta o Trump lo ha hecho de manera directa, concebir y definir a los migrantes y refugiados como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ello no es menor que utilice la palabra invasión, porque al hablar de este concepto, ya el migrante y el refugiado no estarían en un proceso administrativo, sino serían abierta y explícitamente una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pasan a otra categoría conceptual, pero le define prácticamente como enemigo, y a partir de ahí, Mario, las medidas de militarización y de agresión, y lo que ya está haciendo, por ejemplo, el gobernador de Texas que acabas de comentar, forma parte de del mapa de iniciativas mucho más agresivas, abiertamente inhumanas, de trato de enemigo a personas muy vulnerables que huyen de condiciones muy graves en sus lugares de origen y que por lo tanto el nivel de riesgo en que los pone es muy alto. Ese giro me parece también súper complicado, Mario, para efectos de lo inmediato en la frontera. Oye, a ver, esto nos lleva a la primera administración de Donald Trump, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba de una política de brazos abiertos a los migrantes y tuvo que cambiar. Tú estabas encabezando en ese momento el Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh, tuvo que cambiar su política drásticamente, darle un giro completamente de 180 grados, a cometer algo mucho más, más punitivo, incluso, diría yo. ¿Estamos básicamente en lo mismo o está esto todavía, digamos, en una escala superior? Porque el presidente Donald Trump ha hablado, incluso en la noche de ayer y hoy lo volvió a mencionar, del quédate en México, volver a mantener esta política como de tercer país seguro en el que se convirtió el quédate en México. ¿Cómo lo ves? De entrada, es un planteamiento de Trump que omite cualquier respeto a México. El quédate en México es una decisión que le competiría al gobierno mexicano aceptarlo o no, y de entrada está haciendo un planteamiento que ignora ese respeto a la soberanía nacional. Y del otro lado es cierto que México ya lo había aceptado en el año, desde el año 18 se organizó y se diseñó a finales de ese año ese programa.
se implementa en el 19 a través de las negociaciones que hizo en aquel entonces Marcelo Ebrard, y que abrió la puerta a una relación en materia migratoria con Estados Unidos que no teníamos y que persistió hasta ahora. Es una puerta abierta. En aquel año Trump logró que México militarizara su política migratoria, militarizar al Instituto Nacional de Migración, incorporar el ejército a través de la Guardia Nacional en un aparato de control migratorio. Ese es el extremo al que logró Trump en el 19, y ahora simplemente está repitiendo Claro. el planteamiento, pero ahora La creo misma, yo de manera mucho más claro. agresiva.